Los alcaldes, como el de Comerío, están planteando cobrar por el recogido de la basura. Cobrar por el recogido de la basura, a lo cual este alcalde pues dirá eso y obviamente perderá en las próximas elecciones porque no hay forma de que tú... El alcalde que planteó esto fue Isidro Negrón, el exalcalde de San Germán, cobró por el recogido de la basura un par de meses y perdió estrepitosamente las próximas elecciones. De hecho, en parte porque tuvo una primaria bien hostil con un candidato bastante fuerte, el ex senador popular de la zona, y pues eso provocó todo aquel berenjenal. Pero lo cierto es que el recogido de basura es lo más costoso ¿verdad? Que los alcaldes tienen que bregar. Y aquí tenemos otro alcalde más, yendo preso o siendo convicto, declarándose culpable, y todavía a estas alturas, nuestra honorable legislatura de Puerto Rico no ha obligado a que el recogido de la basura, a pesar del alcalde de Humacao, los dos alcaldes de Aguas Buenas, el alcalde, bueno, de Guaynabo, todos aquellos alcaldes, Juncos no, ya dije de Humacao, Trujillo Alto, todos aquellos alcaldes, aquel montón de alcaldes que fue preso, 10 alcaldes y funcionarios y demás que fueron presos, todos por traqueteos en el recogido de la basura. Y a estas alturas, los alcaldes dicen que no tienen chavos para recoger la basura, pero hemos visto el nivel de traqueteo que había con el recogido de la basura y hemos visto también cómo los alcaldes del pasado cogieron el 1% que dijeron que el IVU municipal era para recoger la basura y lo malgastaron en cuanta estupidez había y ahora no pueden recoger la basura los alcaldes. Y pueblo, mala mía, pero aquí nadie puede decir que es inocente porque aquí se advirtió todo esto. Y es otra demostración más de cómo nosotros en los medios también tenemos parte de la culpa, porque el cuatrienio pasado los dos partidos prometieron al país hacer una reforma municipal y cambiar el código municipal para obligar a que los alcaldes tuvieran que hacer subastas y RFP en los procesos de la compra de los servicios de recogido de la basura. Y nunca se aprobó la legislación, a pesar de todos los arrestos, a pesar de todos los traqueteos. Igualmente en los seguros, todo el mundo sabe que los municipios, el traqueteo en los seguros, en plan médico, en el seguro de propiedad y contingencia y todo lo demás, el nivel de comisiones donde el alcalde dice fulano de tal es mi ahora nuevo gestor de los asuntos de los seguros. Y ese gestor va allí, ¿verdad? Y va a las empresas de seguros y le hace de intermediario como si fuera un productor o vendedor de seguros, como si fuera un broker. Y se hace millonario porque cobra unas comisiones absurdas que, como son privadas, porque es una transacción entre el que representa el municipio y la aseguradora, pues no se publica y nadie publica cuánto billete está corriendo ahí, pero son gente, decenas de miles, cientos de miles en algunos municipios y millones en el caso de otras agencias gubernamentales, entidades públicas, instrumentalidades del gobierno y demás. Y todo el mundo sabe el traqueteo que hay ahí, donde los exgobernadores se convierten en productores de seguros, directa o indirectamente. Y al día de hoy, no se obliga a que sea un proceso transparente. Nuestra legislatura no aprueba eso. Es para que ustedes vean el embuste de que quieren combatir la corrupción. Y voy con el profesor ahora porque hoy sale a relucir toda una controversia desde ayer de que múltiples empleados que eran fiscalizadores de Luma o de Genera ahora trabajan para Luma o Genera. Trabajaban con Pedro Pierluisi en Fortaleza. Y entonces Ética Gubernamental lo que dice es, escuchen esto, pueblo, Ética Gubernamental dice pues que como el asesor de Fortaleza, Francisco Berríos Portela, era un asesor de Fortaleza, no era nada fiscalizador, simplemente asesoraba al gobernador, el fiscalizador y el que tomaba decisiones era las alianzas público-privadas o el negociado de energía, pues él puede contratar con los dueños de Luma, porque, y en efecto, o sea, entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo le ha tirado el embarre del estiércol al presidente o director de la Oficina de Ética Gubernamental. Pero, gente, es que esa es la ley. La ley. La ley se hizo con la intención de que fuera una burla. Por ejemplo, aquí se aprobó una ley que prohíbe que el gobierno tenga contratos con empresas o personas convictas de corrupción o convictas en general. Prohibido. El gobierno no puede contratar a una persona convicta de corrupción. Pero vino Tomás Rivera Chats y quería contratar a aquel muchacho que apellido Roark Anunciato. Y recordarán ustedes que aunque la ley dice que no podíamos contratar a Roark Anunciato, Roark Anunciato creó una corporación que cuesta 300 pesos y se llamaba Bufete de Abogados Roark Anunciato. Ah, pues ese se puede. O sea, no puedo contratar
a Jay Fonseca, pero puedo contratar a Jay Fonseca Inc. o a Jay Fonseca Corp. O sea, ¿me entiende? O sea, pues no puede usted tirarle el estiércol al director de ética gubernamental cuando realmente nuestros legisladores, incluyendo la gobernadora que fue presidenta de la Cámara, aprueban leyes a sabiendas de que son leyes peleles, pisuacas, para aparentar que se está haciendo un trabajo de fiscalización, pero en la práctica no se fiscaliza. Mire lo que está pasando con los alcaldes. No se ha aprobado la ley a pesar de todos los arrestos y los presos y los corruptos que cogieron, traqueteando con la basura. Sigue ocurriendo, o sea, no se aprobó legislación, nada, ninguna garra. Creamos una oficina de ética sin garras, creamos una oficina de inspector general sin garras. Sí, creamos un negociado de energía que es la multa más grande que puede dar son 25,000 pesos, a sabiendas de que eso para estas empresas que están ganando cientos de millones de dólares anuales son peanuts. Es lo que se gasta en papel de baño. 25,000 pesos, papel de baño para esta gente. O sea, pues aprobamos legislación a sabiendas. Si creamos el ombudsman. ¿Y para qué diablos es el ombudsman? Si no puede dar multa. Si no puede obligatoriamente ejercer el rol de fiscalización de verdad. ¿Para qué demonios es la Contralora? Si la Contralora, creamos por constitución un Contralor que no puede llevar pleitos, no puede erradicar acusaciones, no puede llevar demandas para recobro de dinero. ¡Tremendo! Tenemos una persona que es un analista político más. La Contralora es otra analista político que pues la única diferencia es que le puede referir a los federales para que los federales investiguen algo. Pero ya, that's it, tiene acceso a los libros de contabilidad que muchos municipios todavía tienen a mano y agencias del gobierno, ella, ¿verdad?, audita, encuentra algo y se lo refiere a los federales, pero that's it. ¿Por qué no le damos el poder a la Contralora de ir en acción de cobro de dinero? Para que vaya y recobre los dineros mal pagados y mal habidos. No, eso no ocurre. Y el Departamento de Justicia tampoco lo hace. Y los municipios no demandan para recobro de dinero. Tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Que creamos todas estas agencias de supuesta fiscalización, que todo es un embuste. Entonces, después le echamos la culpa al director de la agencia. Mire, sí, que renuncie, que haga todo eso. Chévere. Y sin duda, Francisco Berríos Porter y todos los demás que se fueron a trabajar, por ejemplo, una de las muchachas que trabajaba en Genera se fue a trabajar para DLA Piper, o en Luma, perdón, se fue para trabajar para DLA Piper, un bufete de abogados relacionado con Luma. Sí, en algo va a trabajar, obviamente, pero si fuera ilegal o antiético, hay que darle las garras a esas oficinas de ética gubernamental para esos fines. De hecho, la pregunta es, ¿habrá gente disponible si después no se podía trabajar en empresa privada, en empresas con las que tenga contacto, ¿verdad? Esos son otros 20 pesos. Y no, gente, no es tirando toallas aquí a nadie. Lo que estoy planteando es que todo el mundo se rasga las vestiduras, pero a la hora de la verdad, después de encontrar convicto gente, recordarán ustedes cómo aquí se encontró convicto a un senador y Rivera Chat decía que no lo iba a sacar del Senado, a pesar de su convicción. O sea, y esos son los datos, son los hechos. Mire, aquí no hizo más que ganar la gobernadora de la primaria y los empleados de educación. De inmediato le dieron, la gerencia de educación le dio un contratazo de 40,000 pesos mensuales a la mano derecha de la gobernadora Oriol Campo. ¿Por qué usted cree que hacen eso? ¿Por qué usted cree? ¿Usted cree que de verdad eso? Pues gente, puede ser la corrupción, sin garra, y todo el mundo lo sabe. Es corrupción legal, como decía mi libro, banquete total cuando la corrupción dejó de ser ilegal. Profesor, le pregunto, porque usted está en la Italia, donde sale la mafia italiana, ¿cuál es la gran diferencia entre la mafia siciliana y estas estructuras de poder de supuesta fiscalización que se sabe que en la práctica están puestas ahí, pero se les quita el poder, como está ocurriendo con Donald Trump ahora y el OIG federal, el inspector general federal, que le han quitado todo el poder? Y hoy también acaba de ocurrir que ayer en la noche Donald Trump le quitó el poder a la SEC, a la FTC, a todas las agencias de fiscalización del mercado y de las agencias en general, porque tienen que consultarle al presidente, a la Casa Blanca, antes de emitir regulación o decisiones regulatorias. O sea que la National Labor Relations Board, cualquier asunto obrero patronal, que puede decidir si una empresa se hace millones o pierde o lo que gane, depende de que el presidente de Estados Unidos dé su venia o no. O sea, estamos hablando del colapso de las instituciones fiscalizadoras. Y de nuevo, pues si lo que van a fiscalizar es pelele, pues para eso que no fiscalicen nada. Te escucho.
Bueno, muy interesante escuchar, ¿verdad? De que ya me querían picar la cabeza en Puerto Rico por hablar de estas cosas. Ahora sí hablo de la mafia acá, pues tendré dos países donde me la quieran picar. Así que, qué bueno el acto condenatorio, pero responderé en honor a la honestidad que me caracteriza. La pura realidad es que cuando miramos el historial de entidades informales o criminales, como le queramos llamar, en el contexto de Italia particularmente, la mafia es interesante porque llena un vacío de gobierno. Un sindicato que pudiéramos decir que es propiamente corrupto, es más un hacedor de la corrupción viniendo de otro conjunto, ¿verdad? Ahora, no obstante, miramos la situación partidista en Puerto Rico y nuestra conversación, pues, tiene un poco de una diferencia, y es que hay una expectativa de equidad y de transparencia con los partidos que ocupan el espacio de gobierno. Esa expectativa no existe en los espacios dominados por la mafia italiana. Pero lo que sí es interesante es que el escudo que se utiliza muchas veces en el caso puertorriqueño para decir que tal cosa aparenta meramente ser una apariencia y no necesariamente una verdad causal de lo que conocemos como corrupción. Y en eso hay un principio en derecho bien interesante que se llama la apariencia de conducta impropia, que yo creo que muy convenientemente se le olvida a mucha gente dentro del espacio de la administración pública, donde el impacto a la legitimidad del Estado es el mismo, sea una apariencia o sea una conexión. Es decir, que el Estado tiene una obligación de velar por también las apariencias de aparentes colusiones y corrupciones como esta. Y el impacto que tiene sobre el caso puertorriqueño es que se suma a una larga lista de desaforos y insultos que el constituyente puertorriqueño tiene, que vuelve a reafirmar su desconfianza en gobierno. El único problema que tenemos es que no tenemos otro gobierno al cual apelar. Es decir, que estamos trancados dentro del mismo ciclo y nuestro disgusto con el gobierno se convierte en inactividad política, y por eso es que la serie de preguntas controversiales que has presentado de forma muy justa muchas veces caen en oídos vacíos, porque primero de todo la persona con el poder de fiscalizar, lo que es el pueblo, ya está acostumbrado y ha normalizado la idea de un Estado corrupto, y segundo porque el gobierno alega crear la serie de aparatos para su propia revisión, que son propiamente unos rituales de democracia, pero no unas verdaderas manifestaciones de democracia. Y es muy interesante lo que tú dices, ¿verdad? De que estas instituciones no tengan dientes, y eso es por diseño. El Claro. hecho de que estas instituciones no tengan esta capacidad decisiva de alterar la persecución, digo, alterar la corrupción por vía de persecución de la corrupción, es por diseño. De hecho, me gustaría aprovechar para referirle a todas las personas que nos escuchan a una serie de proyectos de ley propuestos por una organización que yo aprecio muchísimo, que Somos Más PR, que de alguna forma u otra hablaban sobre eso, la necesidad de darle diente a muchas de estas entidades de corrupción, de mitigación de corrupción. Pero también con esto está la pregunta: ¿acaso un perro con dientes responderá de la misma forma si su amo sigue siendo leal a la causa de la corrupción? Y muchos países han respondido a esta pregunta asignando una figura electa independiente de los partidos a la revisión de los presupuestos y las acciones gubernamentales alrededor de su propia fiscalización. Así que tenemos que evaluar esas Pero propuestas a que mí, se han dado en países como México, Latvia, Lituania, y que han tenido resultados mixtos, pero es mejor que no hacer nada. o sea, de acuerdo, es mejor que no hacer nada. Mi planteamiento aquí es que no podemos ruborizarnos, molestarnos e indignarnos eh, por algo cuando nosotros mismos hemos causado y creado las circunstancias. O sea, yo no puedo quejarme de mi obesidad después de comerme 8 hamburgers y las papitas en Burger Fight. O sea, no puedo, porque es que yo creé las circunstancias. Yo no puedo quejarme de un accidente de tránsito si iba a 120 millas por hora. Pues caramba, porque yo creé las circunstancias. O sea, Bueno, no, ahí he de decir, ¿verdad? Como una persona, no me llamaré obesa, pero con relativas circunstancias, de que en efecto hay veces que yo me como esa cantidad de cosas que tú me has dicho, y con todo eso, cuando me da por pararme o tener que correr algo, pues me sale como instinto natural la crítica. Y yo creo que elevando esa misma comparativa al disgusto del elector, me parece que el elector, si bien es conocedor de lo que ha habilitado,
no necesariamente es alguien que presume la maldad de la persona por la cual uno ha votado, vamos a ponerlo así. No, Y en ok, tanto eso sea... pero hay Ujú. hechos que son hechos ya indubitados que ya ocurrieron. O sea, de nuevo, y si quieres lo hablamos luego, pero mi planteamiento es que nosotros hoy estamos todos indignados con Francisco Berríos Portela, eh, con toda esta gente que está, ¿verdad?, guisando ahora con Luma y Genera o con los dueños de Luma y Genera, como si no supiéramos que los hermanos de la gobernadora, la familia de la gobernadora, la familia de Pierluisi, o sea, la familia de los presidentes del Senado, toda esta gente está en el guisómetro público. Entonces, es como si de repente aquí, oh, pero qué cosa más grande, como el fiscalizador de Luma, ahora entiendo por qué Luma no es fiscalizada. ¿Really? ¿Really? Cuando aquí todo el mundo sabe que eso es lo que siempre ha ocurrido, la famosa puerta giratoria, cuando todo el mundo sabe que los exgobernadores se dedican a venderle seguros a los municipios, cuando todo el mundo sabe que en los mismos contratos que Fortuño, por ejemplo, firmó el contrato aquel famoso de decenas de millones de dólares y luego se fue a trabajar para la empresa como cabildero en Washington. O sea, la cantidad de casos donde o sea, donde todo el mundo que sabe que ve esto se está haciendo el tontejo. O sea, aquí en Puerto Rico, el andamiaje público se ha hecho así. Por eso tú ves personas que entran a la esfera pública, por ejemplo, y termino. Tú ves Francisco Domenech, era el cabildero de los bonistas hace unos años. El cabildero de los fondos buitres, la gente que decía Puerto Rico tiene que seguir pagando impuestos altos, es más, suban los impuestos y la tarifa de energía eléctrica para pagarle a los bonistas. Esa no es mi opinión, son los datos. Eso es lo que esa gente decía y los defendía la persona y cabildeaba a su favor y cobraba más mientras más pagáramos de la deuda. Francisco Domenech, actual secretario de la Gobernación. Pues no nos podemos sorprender que ahora esa persona esté dispuesta a favorecer a esos intereses. Pero caramba, pues si nosotros elegimos la persona que decía que se podía pagar toda la deuda. Entonces, pero entonces el pueblo no puede tampoco toda la vida hacerse, ay, yo soy inocente, ay, yo no sabía, ay, qué víctima soy. No, tampoco, perdóname, hay una responsabilidad ciudadana aquí. Y yo sé que me vas a decir, Jay, pero es que el pueblo está haciendo sus cosas. Sí, yo sé, el pueblo está ocupado. Pero pues uno le dedica tiempo a lo que le importa y a lo que no le importa a uno, pues no le dedica tiempo. Sí, yo entiendo el acto, como católico tradicional, entiendo totalmente el acto de la culpa preexistente de emancipatoria, ¿verdad? Pero más bien a lo que me refiero es que no necesariamente la lamentación de la decepción es algo malo, porque tiende a ser en ese espacio donde se dan las semillas de movimientos de cambio. Yeah. Generalmente cuando uno mira la historia, la mayor cantidad de descontento que se acumula se tiende a acumular no por personas que estuvieron en oposición a una plataforma de gobierno, sino las personas que la apoyaron y después se encontraron desfavorecidos. Miremos, por ejemplo, el Congreso Continental de los Estados Unidos. ¿Cuánto de estas personas miraron a Adams como un loco cuando empezaba a hablar sobre la independencia de los Estados Unidos? Y después de eso, todos ellos que habían favorecido la presencia del rey, pues lentamente se fueron decepcionando y abrieron el espacio para primero reforma y después de eso revolución. Y no estoy diciendo que sea el caso de Puerto Rico, ni abogando por una formulación revolucionaria, pero estoy diciendo que es del elector que está consciente de lo que quiso y decepcionado por lo que tiene, donde generalmente salen las reformas y los contramovimientos. Así que yo creo que no es tanto una cuestión de rechazar su culpa, aunque reconocemos de que tiene una esencia problemática. Es más el asunto de cómo podemos articular esa culpa y esa situación de decepción de tal forma que estos electores, que son la base del poder político del PNP, por ejemplo, o del Popular, dependiendo de qué partido estemos hablando, le hablen al poder de su partido y le digan, mira, para mí esto fue un make it or break it, y la pura realidad es que, ¿verdad? Tienen Sí, una capacidad sí, de exigir. recibieron un mensaje fuerte en las pasadas elecciones. Veremos a Ujú. ver si se entendió el mensaje. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.